Hola traders, en esta clase de hoy vamos a continuar con las figuras chartistas. El día de hoy veremos una variación de las M's y W's que se conocen como hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ver cómo se ven en la gráfica y cómo se pueden operar. El hombro, cabeza, hombro es una variación básicamente de las M's. Consta en tres máximos, cada uno menor que el otro. Por ejemplo, tenemos acá un hombro, vendría a ser una cabeza y un segundo hombro. Como ustedes saben, al inicio les había comentado que las figuras chartistas simplemente son cambios de dirección. Lo mismo funciona acá. El hombro como tal vendría a ser el antepenúltimo máximo y la cabeza vendría a ser el último máximo de la tendencia alcista. En el momento en el que el precio baja y logra establecerse en un soporte, logrando así la formación del cuello de la cabeza, se da el origen de un nuevo máximo, lo que vendría a ser el segundo hombro. Este segundo hombro lógicamente debería ser más bajo que la cabeza y teóricamente debería ser a la misma altura del hombro anterior o más bajo. De esta manera confirmamos el cambio o la reversión del precio. Como ven, solo es un juego de tendencias. Primero el precio está alcista y con la creación del segundo hombro se da la tendencia bajista. Cuando se da el rompimiento del cuello, el rompimiento de la cabeza, aquí es donde confirmamos el hombro, cabeza, hombro. Mientras no haya ruptura, no podemos decir que es un cambio de dirección, que hay una reversión del precio, porque el precio sigue manteniendo el mismo mínimo. Por lo tanto, el precio nada más puede haberle tocado como un soporte fuerte y el precio se puede ir tranquilamente hacia arriba. Por lo tanto, el hombro, cabeza, hombro es un patrón de reversión, pero necesita confirmación. En este caso, la confirmación sería el rompimiento del cuello. Podemos operar en dos situaciones diferentes. En la gráfica lo veríamos de esta manera. Tenemos un primer máximo, un mínimo, un segundo máximo, un mínimo, un tercer máximo. Si ustedes pueden ver, tenemos dos mínimos a la misma altura que nos da la formación del cuello y dos máximos, el primero más bajo que la cabeza y el segundo más bajo que la cabeza y que el primer hombro. Esto nos da ya la visualización de que la tendencia está cambiando. Obviamente todavía no podemos confirmar el hombro, cabeza, hombro hasta el rompimiento. Una vez que se dé el rompimiento, lo que hacemos es esperar el pullback hacia el cuello. Como les había comentado en la clase anterior, las zonas funcionan como imanes, por lo tanto el precio tiende a retroceder, no siempre. Eso lo veremos mucho más adelante en retrocesos, en rupturas efectivas, en falsos rompimientos, para que ustedes no caigan en estas pequeñas trampas del mercado. Entonces, ¿dónde operamos? En este caso operamos igual que las recomendaciones anteriores de la M. Si el cuello tiene el suficiente espacio para seguir operando tras la formación del último hombro, podemos operar a la baja hasta la altura del cuello. Esta es una operación no tan efectiva si todavía no conocen de patrones de velas, ya que esta vela de aquí debería ser un patrón de reversión también, y ahí podemos aumentar la probabilidad de éxito. En este caso, la oportunidad de inversión más oportuna, más efectiva que tendríamos es tras la ruptura del cuello y al pullback, en el pullback del cuello. ¿Por qué lo he marcado hasta abajo? Porque ustedes pueden visualizar que el precio tiene aquí el detenimiento, pero ha dejado una mecha por acá. La mecha significa el empuje de los compradores, por lo tanto, acá abajo también tengo la zona de compras que implica todo el cuello. Cuando cuando el precio está retrocediendo, ustedes pueden ir viendo que las mechas van dejando en la parte superior, indicándome así presión bajista, que en un momento se va a dar la vuelta. En este caso, una vez que yo puedo identificar que el precio llega a mi zona del cuello, yo puedo tomar una operativa a la baja. Para esto
esperar una vela de fuerza, como en este caso de acá, que no tenga mecha inferior a favor de la tendencia a la que yo voy a operar, es mucho mejor, porque así puedo operar a favor y con mayor probabilidad de éxito. Dentro del hombro cabeza hombro podemos tomar dos únicas oportunidades. Recuerden que el hombro cabeza hombro se desarrolla por lo general al final de una tendencia alcista, como una zona de equilibrio. Dentro de estas zonas de equilibrio es donde yo voy a poder visualizar este tipo de movimientos. Eso no significa que no se vayan a poder presentar hombros, cabezas, hombros durante el desarrollo del precio. Por ejemplo, si el precio está subiendo o está bajando por acá y tiene un pequeño pullback, y en este final del pullback hace un hombro cabeza hombro, yo lo puedo operar como reversión, en este caso como reversión de esta micro tendencia alcista para seguir con el movimiento bajista original. Por lo tanto, hay que entender en qué punto del mercado me encuentro. Para eso pueden ir a ver la clase de ciclos del precio y entender para que puedan saber en qué punto de la gráfica se encuentran. ¿Ok? Este es para tendencias alcistas con la reversión a bajistas. Para tendencias bajistas con reversión alcistas tenemos el hombro cabeza hombro invertido, que básicamente funciona bajo la misma teoría. Tenemos un juego de tendencias bajistas, luego del rompimiento del cuello se da la tendencia alcista. Nada más es un juego de tendencias. Y en la gráfica lo podemos visualizar en niveles macro o niveles micro. ¿Qué quiero decir esto? Con muchas velas o con pocas velas, como en este caso. Tenemos un primer hombro, el cuello, y tenemos el segundo hombro. En este caso, si nosotros señalamos la zona del cuello, vamos a ver claramente la ruptura y el pullback, incluso una segunda oportunidad. La zona del cuello no es nada más que una zona de key level, que se da el cambio de polaridad. Si te das cuenta, primero está negativo y luego se hace positivo. Primero ha tenido 1, 2 toques, un tercero para poder operar y un cuarto, que es la recomendación que yo les hago para poder operar. Si el precio llegase una quinta vez, ya es un poco más peligroso. Sin embargo, no deja de ser una zona fuerte. Por lo tanto, la zona del cuello se convierte en una zona fuerte. Por eso es que la reacción del precio tiende a regresar, porque es una zona de cambio de polaridad, un cambio de dirección. Primero es resistencia y luego es un soporte. ¿Ok? Entonces, en el hombro cabeza hombro invertido vamos a encontrar las mismas características. Es preferible que el segundo hombro esté más abajo que la cabeza, obviamente, y que esté por lo menos al mismo nivel o ligeramente más abajo que el primer hombro, para que sea un cambio efectivo. ¿Ok? Con esto hemos llegado al final de la tercera figura chartista. Vamos a continuar, no te pierdas ninguna. Recuerda que no debes aprenderte todas, debes escoger las que más sencillas se hagan reconocer a tu visual en las gráficas.